El experimento Michelson-Morley. Los movimientos absoluto y relativo son dos conceptos fundamentales de la física. Seguramente estarás familiarizado con el movimiento relativo. Cuando un vehículo rebasa el coche en que viajas, realiza un movimiento en relación a este último. De hecho, todos los movimientos que tienen lugar en el planeta se realizan en relación con la superficie de la Tierra. Un aeroplano que pasa volando sobre nosotros se mueve en relación a la Tierra. Por su parte, el movimiento absoluto es más difícil de entender. Supongamos que queremos determinar nuestro movimiento absoluto en el universo. ¿Cómo podríamos hacerlo? En primer lugar, tendríamos que especificar todos los tipos de movimiento que realiza el planeta. Nos referimos, por supuesto, a la rotación sobre el eje y a la traslación alrededor del Sol. Sin embargo, el Sol, a su vez, está orbitando nuestra galaxia, la Vía Láctea. Además, el movimiento del Sol se ve afectado por la atracción de las estrellas cercanas, de manera que también hay irregularidad en su órbita. Finalmente, nuestra galaxia se desplaza a través del espacio. Como veremos más adelante, todas las galaxias participan de un movimiento de expansión, que las aleja unas de otras. Con tantos movimientos que se realizan de manera independiente, la tarea de describir el movimiento verdadero o absoluto de la Tierra es realmente complicada, porque es el resultado de todos los movimientos. Newton no sabía mucho sobre las galaxias ni sobre la expansión del universo. Sin embargo, se interesó en el concepto de movimiento absoluto. Ese concepto tiene implicaciones importantes para sus leyes del movimiento, especialmente para la primera ley de Newton, que suele ser enunciada en los siguientes términos. Todos los objetos del universo se mueven uniformemente en línea recta, a menos que lo hagan bajo la influencia de una fuerza, de atracción o repulsión. Newton no estaba seguro de cómo determinar el movimiento absoluto, pero estaba convencido de que existía. Sabía que era necesario algún marco de referencia, y como no pudo encontrarlo pensó que podía utilizar el espacio mismo. La idea le perturbaba, pero se apegó a ella. Para Newton, todo movimiento que se efectuaba en relación a lo que él se refería como el aspecto físico era absoluto. Sin embargo, los científicos pronto se dieron cuenta de que esto no tenía sentido. La mayor parte del tiempo podemos advertir sin problemas el movimiento relativo, aunque a veces esta tarea puede resultar desconcertante. Supongamos, por ejemplo, que nos encontramos en un tren monorriel de alta velocidad, capaz de correr de manera tan suave, sin vibración alguna, que pueda arrancar sin que lo notemos. Supongamos además que todas las persianas de un costado del tren se encuentran cerradas, y que en una vía paralela se encuentra un segundo tren, ubicado en el otro costado y desplazándose a la misma velocidad.
Si nos asomamos por la ventana podemos pensar que ese tren se encuentra en reposo. En otras palabras, que no hay movimiento. ¿Será verdad? Como dijimos antes, nuestro tren corre tan suavemente sobre la vía que puede ponerse en marcha sin que lo notemos. Esto significa que ambos trenes podrían estar viajando a 50 kilómetros por hora, lado a lado, o que podrían permanecer sin movimiento. La única manera de saberlo con precisión es ir al costado opuesto del tren, abrir una de las persianas y mirar hacia afuera. Como podemos ver, existe un número infinito de escenarios posibles con estos dos trenes. Supongamos que, de nuevo, que nos encontramos en el interior de uno de ellos y que el otro parece rebasarnos a 10 kilómetros por hora. Podría ocurrir en realidad que el segundo tren estuviera inmóvil, mientras que nosotros viajamos a 10 kilómetros por hora en la dirección opuesta, o bien que nuestro tren viajara a 50 kilómetros por hora y el otro lo hiciera a 60 kilómetros por hora. Nuevamente, la única manera de estar seguros es al mirar por la ventana del costado opuesto y encontrar un punto de referencia. Si no podemos utilizar el espacio mismo, como lo sugirió Newton, ¿hay alguna cosa en el universo que podamos utilizar como marco de referencia? Obviamente no podemos utilizar a las galaxias, dado que no sabemos a qué velocidad viajan, y no parece haber otro recurso a la mano. Sin embargo, los científicos del siglo XIX llegaron a la conclusión de que sí existía algo que podríamos utilizar con ese fin. El éter. Como dijimos anteriormente, tras el descubrimiento de que la luz era una onda, los científicos tuvieron que inventar un medio en el cual dicha onda pudiera propagarse. Este medio fue llamado éter, y que le atribuyeron algunas propiedades extrañas. Llenaba el espacio, y podía penetrar sólidos transparentes como el vidrio. Adicionalmente, no impedía que los objetos como las estrellas y los planetas se desplazaran a través del universo, por lo que debía ser muy tenue, como un gas. Sin embargo, debía vibrar rápidamente para transcribir las ondas luminosas, por lo que también debía ser rígido. ¿Cómo podría ser simultáneamente tenue y rígido? Esta parecía ser una contradicción. Y había otros problemas. No debe sorprendernos, por tanto, la perplejidad de los científicos ante el éter. Debía existir, pero no tenía sentido. Una de las características del éter es que estaba inmóvil, lo cual agregaba a los científicos. De esta manera podían echar mano de él como marco de referencia. El éter llenaba el universo y se encontraba en reposo. Por lo tanto, cualquier movimiento que se realizara a través del éter era un movimiento absoluto. Pero, ¿cómo podríamos determinar ese movimiento?
La mejor manera de lograrlo era con ayuda de un rayo de luz. La luz viajaba a través del éter. De hecho, la luz era solo una vibración del éter. Por otra parte, la velocidad de la luz a través del éter era bien conocida. Alcanzaba los 186.172 millas por segundo, es decir, 299.795 kilómetros por segundo. En aquella época no se conocía esa velocidad con la debida precisión, pero no debemos preocuparnos por ese detalle ahora, dado que carece de importancia para nuestra exposición. Debemos mencionar también que la velocidad de la luz disminuye cuando pasa a través de materiales transparentes, como el vidrio o el agua. Para comprender mejor el éter, podemos imaginarlo como si se tratara de un océano o de un lago. Si creamos una ola, al arrojar un objeto contra su superficie, podremos ver cómo la onda se aleja a partir del punto en que el objeto cayó en el agua. Supongamos que se expande a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Podríamos tratar de alcanzarla. Si nuestra embarcación viaja a 5 kilómetros por hora en la misma dirección de la ola, entonces esta última estaría viajando 5 kilómetros por hora más rápido que nosotros. Si aceleramos hasta alcanzar 10 kilómetros por hora, nos mantendremos a una distancia constante de la ola. Pero si viajamos a 5 kilómetros por hora en la dirección contraria, parecerá como si la ola se alejara de nosotros a 15 kilómetros por hora. Todo esto es muy claro. Ahora bien, imaginemos un rayo de luz que viaja a través de nuestro mar de éter. Se parece a nuestra ola en el lago, pero viaja a 299.795 kilómetros por segundo. Supongamos que te encuentras inmóvil en el éter y que enciendes una linterna. El rayo de luz se alejará de ti a 299.795 kilómetros por segundo. Es importante recordar que es el éter lo que permite el desplazamiento del rayo de luz. Sin olvidar lo anterior, persigamos el rayo de luz. Supongamos que abordamos un cohete espacial y viajamos a 99.795 kilómetros por segundo. En este caso, el rayo de luz estará viajando 200.000 kilómetros por segundo más rápidamente que nosotros. Ahora incrementemos la velocidad del cohete hasta 299.795 kilómetros por segundo. Es razonable pensar que nos mantendremos a la misma distancia del rayo de luz. Como vimos en el capítulo 1, Einstein imaginó cómo sería un viaje como ese. Por ejemplo, montado en un rayo de luz.
cuando tenía 16 años. Con esta idea en mente, vamos a plantear un experimento que nos permitiría determinar el movimiento absoluto. Tratemos de visualizar el éter desde nuestro punto de vista, en la Tierra. Suponemos que se encuentra fijo en el universo, pero sabemos que nuestro planeta se desplaza alrededor del Sol, de manera que lo hace a través del éter. La Tierra se mueve alrededor del Sol a una velocidad aproximada de 29.79 kilómetros por segundo, por lo que viaja a través del éter a esa misma velocidad. Es una situación similar a cuando viajamos en un automóvil. Imagina que no hay viento y que viajas en un coche a 60 kilómetros por hora. Si sacas el brazo por la ventanilla sentirás una brisa que golpea tu mano a 60 kilómetros por hora. De la misma forma, deberíamos sentir un viento de éter en la Tierra, debido a la velocidad con que se desplaza nuestro planeta. De hecho, hay un problema que no hemos mencionado y que probablemente habrás notado. Hemos supuesto en principio que el Sol se encuentra inmóvil en relación al éter, y esto no necesariamente es cierto. De cualquier manera, podemos resolver fácilmente esta dificultad. La Tierra gira en torno al Sol, de manera que bastaría con medir el viento del éter que golpea la Tierra, en varias ocasiones a lo largo del año, para determinar el viento del éter sobre el Sol, y eliminar este factor de nuestros cálculos. Así que vamos a olvidarlo por ahora. En teoría, parecería que podríamos efectuar un experimento encaminado a determinar la velocidad del viento del éter sobre la Tierra, y como consecuencia podríamos determinar nuestro movimiento absoluto a través del espacio. El físico matemático Clerk Maxwell, descubridor del electromagnetismo, sugirió ese experimento en 1875, pero no parecía haber una forma sencilla de realizarlo. Michelson. Un profesor de física de Annapolis, Maryland, llamado Albert Michelson, escuchó en 1880 hablar de la propuesta de Maxwell. Nacido en Prusia en diciembre de 1852, Michelson tenía solo 4 años de edad cuando emigró con sus padres a Estados Unidos. Poco tiempo después, los Michelson se asentaron en el estado de Nevada, y cuando Albert tenía 16 años de edad, decidió ingresar a la Academia Naval de Annapolis. Era un joven muy inteligente, y se graduó como uno de los mejores de su clase. Pero sus habilidades en el mar no eran tan buenas como las académicas, y tras graduarse en 1873, comenzó a dar clases en el Departamento de Ciencias de la Academia, en Annapolis. Pronto comenzó a interesarse en la óptica y la luz. La velocidad de la luz había sido determinada en 1670 por el astrónomo danés
Olaus Rømer, quien se valió para este propósito de los eclipses de las lunas de Júpiter, pero solo obtuvo un valor aproximado. En 1849, el físico Armand Fizeau obtuvo un valor más preciso utilizando una rueda dentada, y unos años después el propio Fizeau y su colega suizo Jan Foucault lograron mejorar la medición. Michelson tenía interés en obtener un valor aún más preciso en la medición de la velocidad de la luz, y para su sorpresa logró hacerlo con un método relativamente menos sofisticado. Alentado por su éxito, comenzó a soñar en experimentos aún más ambiciosos, pero pronto se dio cuenta de que sus conocimientos de óptica eran limitados. Por esa razón renunció a su puesto en la Marina estadounidense y viajó a Europa para ampliar sus horizontes. Estudió en Francia y Alemania. En este último país trabajó en el laboratorio de un físico renombrado, Hermann Ludwig Helmholtz. El fenómeno conocido como interferencia había sido descubierto 50 años antes, y aún existía un considerable interés en él. Las líneas de interferencia o franjas pueden ser creadas mediante la superposición de dos rayos de luz colocados fuera de fase. Si dos ondas lumínicas se encuentran exactamente desfasadas, y si fueran idénticas, se cancelarían mutuamente y se produciría la oscuridad. Por otra parte, si dos ondas se encontrasen en la misma fase o cerca, se reforzarían mutuamente y la intensidad de luz se incrementaría. En el caso de dos ondas lumínicas que viajan simultáneamente, podríamos ver una serie de líneas brillantes y oscuras, conocidas como franjas de interferencia. Las líneas oscuras son producto de la destrucción mutua de las ondas, mientras que las brillantes tienen lugar cuando se refuerzan mutuamente. Michelson descubrió un método ingenioso para dividir un rayo de luz en dos y de reunirlos nuevamente. Si se encontraran desfasados al ocurrir la reunión, aparecerían las franjas de interferencia. Para ese efecto utilizó un espejo semiplateado, que permitía pasar la mitad de la luz reflejada en la otra mitad. Si pudieras mirar hacia una fuente de luz a través de este tipo de espejo, podrías notar que refleja una parte de la luz. Con la ayuda de otros espejos, Michelson pudo reunir los dos rayos que producían franjas de interferencia. Michelson advirtió que podía utilizar esta técnica para efectuar el experimento sugerido por Maxwell. Mediante el uso del espejo semiplateado podía dirigir la mitad del rayo de luz en el ángulo correcto hacia la otra mitad.
Si suponemos, en aras de la sencillez, que la dirección del viento del éter sobre la Tierra es la misma que la del primer rayo de luz, obtendremos un rayo que viaja en forma paralela al viento del éter, y otro que lo hace en forma perpendicular a él. Si los espejos son colocados de manera que estas dos ondas sean reflejadas y superpuestas, obtendremos franjas de interferencia, como las mostradas. Estas franjas de interferencia nos proporcionan un cálculo de la velocidad del viento del éter, que por su parte nos permitirá conocer nuestra velocidad absoluta. Analicemos más detenidamente lo anterior. Debemos considerar en primer término el movimiento de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Supongamos que proyectamos un rayo de luz en dirección de la velocidad de la Tierra, O punto A. El rayo viajará a 299.795 kilómetros por hora en relación con el éter, que se encuentra fijo. Pero la Tierra tiene una velocidad de 29.79 kilómetros por segundo en su órbita, y por lo tanto persigue al rayo de luz. Esto significa que el rayo debe aparecer como si viajara a 299.795 menos 29.79. Esto es igual a 299.765.21 kilómetros por segundo. Si esperamos 6 meses y realizamos el experimento en el punto B, proyectado nuevamente en el rayo de luz en la misma dirección, tendremos que sumar las dos velocidades para obtener la velocidad de la luz en relación a nosotros. No hay nada más extraño en esto. Después de todo, si arrojas una pelota de béisbol a 30 kilómetros por hora desde la ventanilla de un coche, que viaja a 60 kilómetros por hora, en la misma dirección en que se desplaza el vehículo, resultará que la pelota viajará a una velocidad de 90 kilómetros por hora en relación con el suelo. Nadie podría discutir ese hecho. Michelson realizó este experimento en el laboratorio de Helmholtz, en Berlín, en 1881. Uno de los rayos de luz en su interferómetro apuntaba en la misma dirección en que se desplazaba la Tierra, y esperaba que el planeta redujera ligeramente la distancia. Su experimento era tan rudimentario y tomó pocas precauciones. Los experimentos de este tipo son susceptibles de incurrir en muchos errores. Por ejemplo, las pequeñas vibraciones cuya fuente se ubicara a cientos metros de distancia podía arruinarlo todo. Michelson no se preocupó por estos detalles, porque sabía que su interferómetro era lo suficientemente sensible como para medir la diferencia entre la velocidad de 299.795 kilómetros por segundo y 299.765.21 kilómetros por segundo.
Al momento de comenzar el experimento esperaba obtener esta última, y para su sorpresa obtuvo la primera. Repitió el experimento muchas veces, pero siempre registró el mismo resultado. Estaba desilusionado y confundido, pero sabía que no había tomado suficientes precauciones. Tendría que realizar nuevamente el experimento, pero asegurándose antes de que no hubiera errores. El experimento Michelson-Morley. Michelson regresó a Estados Unidos y aceptó un trabajo en la Escuela de Ciencia Aplicada, hoy Universidad de la Reserva del Oeste, en Cleveland, Ohio. Aunque tenía que dedicar parte de su tiempo a dar clases, disponía del suficiente para sus tareas de investigación, y lo primero que hizo fue plantear la manera de realizar el experimento que había intentado en Berlín. Debemos mencionar, a propósito, que Einstein quería efectuar este mismo experimento cuando se encontraba en el cuarto año de estudios en el Politécnico. El experimento de Einstein era menos sofisticado que el de Michelson, y es poco probable que hubiera logrado el descubrimiento de Michelson si lo hubiera llevado a cabo. De hecho, Michelson ya había efectuado su experimento para la época en que Einstein diseñaba el suyo. Einstein no había oído hablar de él todavía. Mientras Michelson planeaba la manera de realizar nuevamente su experimento en Cleveland, se hizo amigo de un químico de la Universidad de la Reserva del Oeste, llamado Edward Morley. Morley estaba interesado en la luz y le entusiasmó la idea de trabajar con Michelson. Decidieron que el experimento tendría lugar en el laboratorio instalado en el sótano de la casa de Morley, bajo condiciones muy precisas. Se asegurarían de que no hubiera margen de error. Comenzaron por construir un dispositivo sobre una base de roca. La base del interferómetro fue hecha de piedra de 30 centímetros de grosor y colocada sobre mercurio líquido, para que el dispositivo completo pudiera oscilar en varias direcciones. Así eliminaron la posibilidad de que las vibraciones procedentes del exterior afectaran el resultado. A finales de 1886 estaban preparados para intentarlo. Realizaron nuevamente el experimento, pero otra vez obtuvieron el mismo resultado. La Tierra no disminuía la ventaja que le llevaba el rayo de luz. En otras palabras, no había un viento de éter. Esto era equivalente a que viajaras en un automóvil, en un día sin viento, a 60 kilómetros por hora, sin sentir ninguna clase de brisa cuando sacaras la mano por la ventanilla. Algo extraño estaba ocurriendo. ¿Existía el éter?
Lo que descubrieron era que no había manera de alcanzar un rayo de luz. De hecho, era inútil perseguirlo. Para entenderlo, supongamos que hemos construido un gigantesco reflector sobre la Tierra. Al encenderlo sabemos que el rayo viajará 299.795 kilómetros por segundo con relación al éter. Como viaja a esa velocidad, el rayo tardará apenas 8 minutos en alcanzar el Sol, o una séptima parte de un segundo en dar la vuelta al planeta. Si hubiéramos colocado un sistema de espejos con ese propósito, más aún, si examináramos lo que hay al frente del rayo, veríamos que no hay nada misterioso. La región que se encuentra directamente frente a él estaría oscura, y el rayo podría efectivamente viajar a 299.795 kilómetros por segundo. Supongamos entonces que tenemos un cohete espacial en una plataforma de lanzamiento, cerca del reflector de luz. Imaginemos además que despegamos en el cohete a la velocidad de 290.000 kilómetros por segundo y un par de segundos después alguien encendiera el cañón de luz, apuntando exactamente en la misma dirección en que viaja el cohete. ¿Qué podríamos ver? Unos segundos después veríamos que el rayo de luz nos rebasa, porque estará viajando a 299.795 kilómetros por segundo más rápidamente que nosotros. En otras palabras, pasaría a nuestro lado como si el cohete se hubiera detenido. Aun cuando lográramos acelerar el cohete hasta 299.795 kilómetros por segundo, el rayo nos rebasaría a la misma velocidad. No importa lo que hagamos, nuestras acciones no tendrán efecto en la velocidad del rayo de luz. No debe sorprendernos que el resultado haya asombrado al mundo científico cuando Michelson y Morley lo anunciaron en julio de 1887. Era como si viajáramos un automóvil que viajara a solo 75 kilómetros por hora, pero que sin importar cuán velozmente nos moviéramos para tratar de alcanzarlo, aún así viajaría 75 kilómetros por hora más rápidamente que nosotros. Sabemos que esto no puede ocurrir con los automóviles, pero aparentemente sí ocurre con el rayo de luz. Posibles explicaciones. Una vez que fue posible entender las consecuencias del resultado, todo el mundo esperó una explicación. La más obvia era que la Tierra, de alguna manera, llevaba consigo el éter. Sin embargo, eso equivaldría a un automóvil que llevara consigo el aire que le rodea. No parecía posible, y otros experimentos demostraron que ello era extremadamente improbable. Los científicos enfrentaban un dilema.
No parecía haber una explicación. En Irlanda, George Francis Fitzgerald elaboró una de las explicaciones más extrañas, pero que parecía tener sentido. Nacido en 1851, Fitzgerald estudió en el Trinity College de Dublín, donde se graduó en 1871. A partir de esa fecha se convirtió en profesor de filosofía natural. Fitzgerald postuló la idea de que el éter ejercía una especie de presión en todo objeto que se desplazaba a través de él, y que esa presión provocaba que el objeto en cuestión se acortara en el mismo sentido en que viajaba. Incluso llegó a elaborar una fórmula para calcular dicha contracción y la velocidad necesaria para explicar el resultado. Lo que Fitzgerald decía, en efecto, era que una vara de medición se acortaría o encogería conforme viajaba a través del éter. A mayor velocidad, mayor el encogimiento. ¿Pero qué causaba ese encogimiento? La única explicación parecía consistir en la presión que el éter ejercía sobre la vara, pero este concepto era difícil de aceptar. Fitzgerald nos proporcionó una fórmula para entender el experimento Michelson-Morley, pero era apenas poco más que un factor inventado, sin explicación alguna. El encogimiento no debería ser muy grande a velocidades ordinarias. De hecho, no podríamos notarlo. De acuerdo con la fórmula, una pelota de béisbol se encogería ligeramente tras ser lanzada, y por lo tanto no sería redonda en ese momento. Sin embargo, dicho encogimiento sería insignificante e imposible de medir. Para entender qué tan grande podía ser el encogimiento, pongamos por ejemplo el de una vara de 1 yarda, es decir, 36 pulgadas o 91.44 centímetros, a diferentes velocidades. A la mitad de la velocidad de la luz se habría encogido hasta 31 pulgadas o 78.94 centímetros. A 3/4 de la velocidad de la luz, la vara mediría 24 pulgadas o 60.96 centímetros. Y al 90% de la velocidad de la luz mediría 15.6 pulgadas de largo o 39.62 centímetros. La mejor manera de realizar dicho experimento consistiría en colocar la vara de medición a un lado de un cohete y hacerlo volar sobre nosotros. Entonces, con la ayuda de algún tipo de instrumento óptico, estaríamos en posibilidad de medir la longitud de la vara. Desde luego, la vara no sería lo único que habría encogido, también lo habría hecho el cohete. El holandés Hendrik Lorentz también elaboró una fórmula para calcular el encogimiento poco después de que lo hizo Fitzgerald. Lorentz analizó el resultado detenidamente y trató de encontrar una explicación.
Consideró el efecto de los campos magnético y eléctrico sobre la vara y las fuerzas resultantes en un intento de demostrar que de alguna manera dichos campos se encontraban involucrados con el encogimiento. También sugirió que los intervalos de tiempo serían sometidos a un encogimiento similar o dilatación. La teoría de Lorentz era más sofisticada que la de Fitzgerald, pero finalmente tampoco logró explicar el resultado del experimento. Casos extraños. Cuando analizamos con más cuidado las fórmulas de Fitzgerald y Lorentz, nos encontramos con algo particularmente extraño. Ambos sugirieron que la vara se encogería cada vez más, en la medida en que se incrementara la velocidad. Pero ¿qué ocurría cuando se alcanzaba la velocidad de la luz? De acuerdo con la fórmula, la vara habría desaparecido. En otras palabras, tendría una longitud igual a cero, y por lo tanto habría dejado de existir. Desde luego, si viajáramos en un cohete ubicado a un lado de la vara, tendríamos un aspecto normal. Pero para alguien ubicado en la Tierra, tanto la vara como el cohete habrían desaparecido. En consecuencia, no debe asombrarnos el desconcierto de los científicos. Parecía haber algo muy extraño acerca de la velocidad de la luz. Todo desaparecía cuando viajaba a dicha velocidad en relación a nosotros. ¿Significaba ello que la velocidad de la luz era la máxima velocidad posible en el universo? Más adelante volveremos a discutir esta idea. El experimento Michelson-Morley fue repetido en muchas ocasiones durante los años siguientes, pero los resultados fueron siempre los mismos. Los norteamericanos Roy Kennedy y Edward Thorndike cambiaron la longitud de los sensores en el interferómetro de Michelson, pero eso no alteró el resultado. El mundo esperó una explicación que provino pocos años después de una fuente inesperada. Un examinador de patentes de Berna, Suiza. Notas sobre evitar que hubiera errores en el experimento Michelson-Morley. Ver Gardner, Martin. The Relativity Explosion. La explosión de la relatividad. Vintage, Nueva York, 1976. Página 22. Acerca del anuncio del experimento por Michelson y Morley en julio de 1887. Ver Michelson, Albert y Morley, Edward. American Journal of Science. 34.01887.
acerca de lo que posteriormente hizo Fitzgerald. Revisar Clark, Ronald, Einstein, The Life and Times. Einstein, su vida y su época. World Publishing, Nueva York, 1971, página 82. Anexo de imágenes. Una persona nada contra la corriente de un río. Si nada a 5 kilómetros por hora y la corriente que enfrenta es de 3 kilómetros por hora, su velocidad relativa respecto a la playa será de 2 kilómetros por hora. El cohete persigue el rayo de luz. ¿Podrá alcanzarlo? Ondas desfasadas que operan una interferencia destructiva. Ondas que viajan aproximadamente en la misma fase, de manera que se refuerzan mutuamente mediante una interferencia constructiva. Franjas de interferencia. La Tierra gira alrededor del Sol. En el punto A, el rayo de luz y la Tierra viajan en la misma dirección. En el punto B, se desplazan en diferentes direcciones. El experimento Michelson-Morley. La luz que parte de la fuente A es dirigida al espejo semiplateado que se encuentra en el punto E. La mitad de la luz es reflejada al punto C y la otra mitad pasa hacia el punto D. Los espejos en C y D reflejan la luz hacia el punto B. La mitad de la luz que proviene de C pasa a través del espejo y viaja hasta el punto E. Los dos rayos de luz viajan de manera paralela entre B y E y se interfieren uno al otro. Las franjas de interferencia son observadas en el punto E. Si suponemos que la dirección del viento del éter es A, B, D, entonces el rayo de B a C y a D, de hecho, viaja así. El rayo de B a D y luego a B viaja como de la siguiente forma, por lo que hay una diferencia en la pauta de su recorrido. Al reunirse ambos rayos, dado que se encuentran desfasados, producirán franjas de interferencia. Al medir estas franjas de interferencia, Michelson podría determinar la velocidad del viento del éter. El dispositivo Michelson-Morley.